Hola, mi nombre es Ayuri y hoy voy a explicar el tema Passive Voice o voz pasiva en inglés. La voz pasiva se utiliza cuando queremos darle más importancia a la acción que a la persona que la está realizando. En otras palabras, el objeto de la oración pasa a ser el elemento principal. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, the chef cooks the food. El chef cocina comida. Pero en la voz pasiva, la acción recibe más importancia. The food is cooked by the chef. La comida es cocinada por el chef. La estructura gramatical de la voz pasiva es sujeto más verbo to be más pasado participio más by más complemento. El verbo to be puede cambiar dependiendo del tiempo verbal en el que esté la oración. Por ejemplo, para el pasado simple se usa was y were en lugar de verbo to be. Un ejemplo en la forma original sería English is spoken in many countries. Esto significa el inglés es hablado en muchos países. Pero si fuera una oración en pasado simple, como lo mencioné, como ya no se usa verbo to be y cambia a was y were, un ejemplo de una oración en pasado simple con voz pasiva sería The homework was completed yesterday. La tarea fue completada ayer. La estructura gramatical negativa solo se constituye agregando el not al verbo to be, o sea, quedaría sujeto más verbo to be más not más pasado participio. Que un ejemplo sería The project is not finished yet. El proyecto no está terminado todavía. La forma interrogativa de la voz pasiva se construye colocando el verbo to be al inicio de la oración. O sea, quedaría verbo to be más sujeto más pasado participio con el signo de interrogación. Un ejemplo sería Is the food prepared every day? ¿La comida es preparada todos los días? Otro ejemplo en interrogativo sería Is the homework checked by the teacher? ¿La tarea es revisada por el maestro? En conclusión, la voz pasiva es muy importante en inglés porque nos permite enfocarnos en la acción y no en el tema en quien la realiza. Se usa mucho en noticias, reportes, instrucciones y textos formales. También es importante recordar que la voz pasiva siempre utiliza el verbo to be y el pasado participio del verbo principal. Además puede usarse en forma negativa, afirmativa e interrogativa dependiendo de lo que queramos expresar. Aprender la voz pasiva nos ayuda a mejorar nuestra gramática y expresarnos de una manera más formal y más variada en inglés. Muchas gracias por su atención.